Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con vosotros. Amén. Pueden los que están de pie sentarse, por favor. Y yo quisiera en esta noche aprovechar el tiempo, y le pido que me regale un poco más de lo que comúnmente salimos de acá del templo, para que habláramos un poco de una actividad muy común que nosotros hacemos, y es la oración. Amén. Si hay algo que es importante en la vida cristiana, es la oración. La oración es como la respiración a la vida física, y los verdaderos cristianos oran. Los verdaderos cristianos oran, y de ese modo se comunican con su Padre Celestial, le dan gracias por sus bendiciones, piden por el avance de las misiones de la iglesia, piden por dificultades propias y por dificultades ajenas. Sin embargo, cuando uno se acerca con nuevos ojos a la palabra de Dios y busca estudiar el concepto de la oración, pronto uno se da cuenta de que hay como un misterio muy particular alrededor del tema de la oración. Y es que la enseñanza bíblica sobre la oración es en verdad muy sorprendente, y en apariencia yo podría decir que en ocasiones es o paradójica o contradictoria. Por un lado, la Biblia contiene un sinnúmero de textos que no solo nos estimulan o nos motivan a orar, sino que en ocasiones nos demanda que debemos orar. Los cristianos deben orar, y de hecho oramos nosotros los que nos consideramos cristianos. Pero por otro lado, la Biblia también nos declara en múltiples textos bíblicos que Dios es omnisciente y soberano. Él no solamente conoce todas las cosas de antemano, sino que Él en su soberanía ha determinado que éstas ocurran. Fíjese que hay un texto que de seguro usted ha leído muchas veces en Mateo capítulo 10, el verso 29, que dice que ni siquiera un pajarito cae en tierra sin la voluntad de Dios. El texto dice: no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Y sabe que uno buscando en internet cuántas aves hay en el mundo, dicen los estudiosos que hay aproximadamente 50,000 millones de aves. Imagínense, 50,000 millones de aves, y Dios tiene el control de cada una de ellas. Así que la voluntad de Dios abarca aún las cosas más pequeñas y microscópicas del universo. Y fíjese que Daniel en el capítulo 4, el verso 35 dice: Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Y Isaías 46 del 9 al 11 dice: acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado
y también lo haré. Y Efesios capítulo 1, el verso 11 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y yo espero estarme haciendo entender en el hecho de que si Dios es soberano y Él tiene el absoluto control de todo lo que sucede, aún de cosas tan sencillas como la que le mencioné de los pajarillos, entonces, ¿qué sentido tiene entonces que yo ore? ¿Qué sentido tiene que yo ore cuando ya Dios en su soberanía ha determinado que todo ocurra? Y la pregunta sería, ¿hace alguna diferencia que yo ore a Dios o no? En el texto que leímos, Pablo trata de manera incidental sobre el tema. Y es que Pablo deseaba llegar a Roma, eso él lo dice en el capítulo 1. Usted a partir del verso 8 en adelante, usted puede ver cómo él le expresa a la iglesia en Roma su deseo de ir a visitarles, pero que se le ha sido difícil. Y cuando llega al capítulo 15, él habla acerca de que siente el deseo de hacerlo y les dice: oigan, yo deseo llegar a España, en la frontera occidental en esa época del Imperio Romano, pero también deseo visitarlos a ustedes, a los creyentes en Roma. Así que él de algún modo planifica su viaje y dice: cuando yo vaya a España, entonces paso a Roma. Pero él debe desviarse en el sentido contrario. Él le dice a los creyentes en Roma: mire, quiero ir a ustedes, pero debo ir primero a la ciudad de Jerusalén para llevarles una ofrenda que los creyentes de Macedonia y Acaya, dos regiones de Grecia, han colectado para los pobres que están en Judea. Estas iglesias, Acaya y Macedonia, estaban compuestas mayormente por gentiles, no por judíos. Y Pablo sabía que ese viaje hacia Jerusalén encerraba grandes peligros. Por un lado, sabía que los judíos incrédulos de Judea le habían puesto un precio a su cabeza. Y por otro lado, algunos judíos creyentes se les hacía muy difícil entender que ahora todos los cristianos teníamos el mismo estatus, judíos y gentiles. De manera que existía la posibilidad de que estos creyentes en Jerusalén rechazaran la ofrenda que habían mandado de Grecia, y entonces pondría en riesgo la unidad de la iglesia. Así que él hace un viaje de más de 3,000 kilómetros sin saber el resultado. Y yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado, porque nosotros a veces tenemos ideas muy sesgadas acerca de la oración. Una de esas es que nosotros creemos, algunos, no todos, que la oración es una especie de mecanismo con el cual yo tomo a Dios del cuello, de la camisa, y lo obligo a que haga lo que yo quiero. Entonces hay quienes dicen: no, lo que pasa es que a usted le ha faltado orar más, porque si usted ora más, Dios le responde más. O eso es que se te hace falta ayuno. Y yo no quiero que usted piense que yo estoy diciendo que no haya que orar. Lo que yo deseo en esta noche es que nosotros podamos entender el verdadero sentido de la oración. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros oramos? ¿Es Dios el que termina por modificar su voluntad, o somos nosotros los que alineamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios? ¿Somos nosotros los que creemos que a través de la oración vamos a obligar a Dios a que haga las cosas como yo quiero? ¿O a través de la oración Dios va a obrar en mi vida para que yo comprenda su perfecta y agradable voluntad y aprenda a andar según lo que Él quiere que yo haga, y no que yo termine molesto cuando Dios no hace lo que yo quiero? Muchos de nosotros en ocasiones, estoy seguro, le hemos pedido a Dios cosas que Él no nos las ha dado.
Y hay quienes se molestan cuando Dios en su soberana voluntad no hace lo que yo considero que Dios debería hacer. Es que Dios no me escucha, Darwin. Es que Dios se olvidó de mí. Es que parece que Dios a mí no me oye. Él oye a otros, a mí no. Y qué grave error cometemos nosotros como cristianos cuando creemos o suponemos que Dios ha cerrado sus oídos a nuestra oración. Yo quiero decirle hoy de manera categórica, contundente, de que Dios nunca ha cerrado sus oídos a su oración. Que Dios siempre ha estado atento a sus palabras, pero el hecho de que usted ore no obliga a Dios a que Él haga lo que usted quiere. Dios es soberano. Amén. Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Somos nosotros los que a través de la oración amoldamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios y aceptamos que nuestros pensamientos son demasiado pequeños en comparación con los pensamientos de Dios y que lo que Él quiere para nosotros siempre será mucho mejor que aquello que nosotros queremos que Dios haga en nuestra vida. Hermanos, hay una paradoja en eso. Porque entonces usted dirá, Darwin, pero entonces si la voluntad de Dios ya está, ¿yo para qué oro? No, no, no. Dios nos guarde a nosotros de suponer a partir de la soberanía de Dios que nosotros no debemos orar o que nosotros no debemos buscar un espacio de intimidad con Dios. Fíjese que Pablo está suplicando a sus hermanos que oren. ¿Para qué? Para que él pueda llegar a ellos por la voluntad de Dios. Pablo creía firmemente en la soberanía de Dios. Sin embargo, lo interesante es que ese principio de la soberanía de Dios no obstaculiza la vida de oración de Pablo. El que usted entienda que Dios es soberano no se tiene que convertir en una excusa para no orar, sino más bien en una motivación mucho mayor para orar y orar más. Pablo dice en Romanos 1:10, siempre en mis oraciones implorando que ahora al fin por la voluntad de Dios logre ir a ustedes. Entonces la pregunta sería, Darwin, ¿cómo se conecta la voluntad de Dios por un lado con la soberanía de Dios por el otro? ¿Para qué orarle a un Dios que obra todas las cosas según el consejo de su voluntad? Y yo intentaré mencionar algunas razones que deben movernos a orar al Dios del universo. La primera razón es porque Dios quiere, Él anhela que nosotros tengamos comunión con Él, abriéndole el corazón como un hijo le abre el corazón a su padre. Él quiere acercar el corazón de Él a nuestro corazón a través de la oración. Él quiere que experimentemos la realidad de que somos hijos de Él. Y ser hijo permite una serie de prebendas que no todo el mundo puede. El ser hijo te permite a cualquier hora acercarte a tu Dios. El ser hijo te permite en cualquier momento acercarte a tu Dios porque Él es tu Padre. Dice Gálatas 4:6, y porque ustedes son hijos de Dios, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando, Abba, Padre. La segunda razón es porque la oración es una manifestación de dependencia de Dios. Todos nosotros en algún momento nos hemos sentido autosuficientes. ¿Cuánto nos gustaría no depender de nadie? Esa parece una conducta muy inherente a nuestra condición humana. No, qué horror tener que pedir ayuda.
Qué horror tener que decir que necesito de alguien, que necesito que me ayude en algún aspecto particular. Quisiéramos ser autosuficientes, pero la oración es un mecanismo interesantísimo a través del cual nosotros le decimos a Dios: Señor, yo no puedo solo. Es un método a través del cual nosotros le decimos: Dios, yo lo intenté, yo quise hacerlo a mi manera, pero me he dado cuenta que solo no puedo, te necesito a ti. Y nosotros debiéramos resistirnos constantemente a suponer que solos podemos. Hermanos, Dios nos guarde de suponer que nosotros nos la sabemos toda, que hemos desarrollado mecanismos, métodos perfectos, que es que yo soy muy sabio para hacer negocios, que es que yo soy muy bueno espiritualmente, es que yo sí sé predicar, yo sí he aprendido. Ojalá nunca perdamos de vista que todo lo que nosotros somos es el resultado de la gracia de Dios en nuestra vida y que nosotros dependemos de Él. La oración es una declaración de dependencia absoluta de Dios. Usted al iniciar el día, ¿por qué ora? Porque usted sabe que solo no puede, que usted necesita que Dios le guarde, que Dios le cuide, que Dios le guíe, que Dios traiga sabiduría, entendimiento a su vida. Que usted sabe que si hace las cosas a su manera se va a equivocar. Por eso usted al iniciar el día, usted le dice: Dios eterno, soberano, salvador, yo pongo en tus manos todo lo que voy a hacer en este día. Guarda mi integridad física, moral, espiritual, sexual. Cuida de mí. Dame gracia ante mis jefes, ante mis clientes. Bendice mi negocio, mi empresa. Usted se da cuenta a través de la oración que no es usted, que no se trata de lo que usted es, de lo que usted sabe. Siempre ha sido Dios a través de su obra, haciendo que las cosas sucedan. Santiago, el hombre de las rodillas de camello, le llamaban porque oraba mucho. Él dice unas palabras interesantes. Dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debierais decir: si el Señor quiere, si el Señor quiere. Oiga, qué dependencia tan bonita de Dios. No significa que nosotros nos quedamos anclados en no hacer nada. Claro, nosotros damos el paso, andamos en fe, pero es si la voluntad de Dios quiere y si es su bondad la que nos permite hacer las cosas. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. ¿Y sabe qué dice el texto? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que nosotros manifestamos dependencia de Dios cuando oramos a Dios. A mí me preocupa un fenómeno, a Darwin le preocupa un fenómeno de ciudades como esta, ¿no? Donde el trajín y el trancón y los horarios hacen que nosotros en ocasiones no apartemos tiempo para Dios. Que en ocasiones, a mí me ha pasado, no crea que es que estoy aquí dándomelas de una suficiencia moral, no. Yo también he tenido que orar en el Transmilenio. ¿Por qué? Porque a veces digo, no, voy a dormir otro rato. Pero ¿sabe? El hecho de que nosotros ahora, en la actualidad, de la gracia para acá, del Calvario para acá, podamos encontrarnos con Jesús en cualquier parte, no significa que lo debemos hacer de cualquier manera.
yo creo que sigue siendo importante que apartemos un espacio y un lugar en nuestro día y en nuestra vida para hablar con Dios. No debe ser con afán, debiera ser con un tiempo que uno separe estrictamente para hablar con Dios. Lejos de las pantallas, de los celulares, lejos de las molestias de la gente que a veces se acerca a preguntarte o a decirte cosas. Lo tercero es que debemos orar al Dios soberano porque se le da la gloria a Dios. ¿Sabe? Cuando nosotros oramos por algo y Dios responde, es Él quien se lleva la gloria. Juan capítulo 14, el verso 13 y 14 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y dice 2 Corintios 1:11: ustedes también cooperaron con nosotros en la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por Dios, impartido por medio de las oraciones de muchos. Al final, cuando algo ocurre en nuestra vida, en el 99% de los casos son oraciones que Dios ha respondido, tal vez no en el tiempo que nosotros queremos, pero sí en la voluntad de Él. Y cuando nosotros miramos al pasado y observamos el lugar en el que hoy estamos, nosotros siempre debemos percatarnos de que ha sido la gracia y la bondad de Dios la que nos ha llevado a estar en el lugar donde estamos hoy. La vida del cristiano, del que cree en Dios, el texto bíblico plantea dos conceptos. Uno es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y Pablo, escribiéndole a la iglesia en Filipos, les dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Es decir, nosotros somos susceptibles de mejora. Pero qué bueno que cuando nosotros estamos en ese estado de mejora, no creamos que ha sido el resultado de lo bueno que somos. Que podamos reconocer que el estar donde estamos hoy es el resultado de la obra de Dios en favor nuestro. Y debemos orar porque al hacerlo estamos sintonizando nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Porque al orar le estamos diciendo a Dios: Señor, yo no quiero que se haga mi voluntad. La oración de Jesús en Getsemaní es muy diciente, es un momento misterioso, diría yo, porque Él es Dios manifestado en carne, pero Él desde su humanidad está expresando un clamor tan profundo, pero Él en ese clamor le dice: pero ¿sabes algo? Que no se haga mi voluntad, si es posible pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad en mi vida. Cuando nosotros oramos a Dios, lo que le estamos diciendo al Señor: mira, Señor, yo quiero esto, yo quiero alcanzar esto, yo quiero lograr esto, yo quiero llegar a este lugar, pero como yo entiendo que yo ahora no me pertenezco, sino que me pertenezco a ti, lo que yo quiero es poner en tus manos este deseo, este anhelo de mi corazón, y pedirte que seas tú el que hagas tu voluntad en mi vida y no que yo haga mi voluntad en la mía. Y qué difícil que es eso. Eso es fácil, suena fácil decirlo, pero qué difícil es en ocasiones aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque nosotros podemos querer determinada cosa, pero Dios puede querer otra. Porque tal vez tú te quieres ir por el lado A, pero Dios quiere que camines hacia el lado B. Tal vez tú quieres que sea de esta manera, pero Dios quiere que sea a su manera. Y hasta cuando nosotros no entendamos eso, de seguro que no vamos a poder vivir con esa paz que Dios trae a un corazón que ha entendido que en su vida no se debe hacer su voluntad, sino la voluntad de Dios. Y debemos orar porque Dios escucha nuestras oraciones y Él, a través de nuestras oraciones y en su soberanía, va a cumplir su voluntad para nuestras vidas.
Dios, de un modo que nosotros no entendemos, usa nuestras oraciones para llevar a cabo su voluntad. Dice Salmos 34:6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y el verso 15 de ese Salmo 34 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Cuando un hijo de Dios ora, Dios se pone atento a escuchar la oración. Y me parece bonito, ¿no? Porque al mismo tiempo, ¿cuántos oramos, no? Usted se imagina antes de dormir cuántos cristianos estarán orando a Dios. Y eso es majestuoso de nuestro Dios. Eso le da sentido a nuestra fe. El hecho de que Dios, ¿alguien aquí se vio todopoderoso o no? Sí, amén, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan cuando aparece la escena del Juan Valdés? ¿Sí? ¿No? Bueno, uno que es mundano y ve películas. Cuando a Jim Carrey le dan el poder de ser Dios en la película, pues él empieza a oír voces. Muchas voces y él no sabe qué hacer. Así que en una de esas, él hace un mecanismo como cibernético y a todas las oraciones le va saliendo como mensajes y a todas le responde que sí. Así que hay un problema porque todo el mundo se gana la lotería. Así no es Dios. Así no es Dios. Nuestro Dios es omnisciente y omnipresente. Así que cuando usted ora y hay otro hermano orando, por ejemplo en Madagascar, a la par Dios de manera particular está oyendo su oración aquí, pero también está atento a la oración del otro hermano en el lugar más lejano del mundo. ¿Qué calidad de Dios tenemos nosotros? ¿Qué calidad de Dios tiene usted? Así que nuestras oraciones forman parte de su plan soberano y es uno de los medios que Dios ha diseñado para que las cosas pasen. Así que cuando el creyente ora, su clamor penetra en el corazón mismo de Dios y Él ha decretado obrar en el contexto de nuestras oraciones según su voluntad. Voy a invitarle a estar en pie y vamos a orar. Y le damos gracias a Dios y le pedimos que nos lleve con bien a nuestros hogares. Soberano y eterno Salvador y buen Jesús, te doy gracias, maravilloso Señor, por la oportunidad tan especial que nos has dado de estar en tu presencia. Gracias por la vida de cada hermano que hoy apartó este tiempo. Guardes, que le cuides, que le guíes, que le lleves con bien hasta su hogar, Señor, que le permitas el día de hoy descansar, tener paz, tranquilidad. Trae descanso a nuestros corazones. Guarda, Señor, nuestra vida. Te lo pedimos en tu santo y poderoso nombre. Llévanos con bien a cada una de nuestras casas y es tu voluntad. Tráenos, Señor, nuevamente a este lugar para exaltarte en comunidad como tu iglesia. Te lo pedimos en tu santo y poderoso nombre. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo